Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez. Una edición más aquí con ustedes. Gracias por estar en sintonía. Edición número 1026 que va del año 2025. Estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4, ya entramos en el verso 6. Desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay, y desde la Congregación Internacional Centro de Remanente Fe y Adoración, saludos cordiales para todos ustedes, los que nos están sintonizando ahí a través de la radio Watts Bíblica Inyección de Esperanza, todos los que nos escuchan, todos los que están conformando nuestros grupos de estudios y los grupos de estudio de distintas naciones. Saludamos a los oyentes de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, a los que a través del programa La Hora de la Verdad también escucha Inyección de Esperanza, programa La Hora de la Verdad conducido por el pastor José Ramón Centurión, Ezequiel Fretes y el pastor Ángel Gentiles. Muy gentil el pastor Ángel Gentil. Radio Bendición Lampa 91.9 FM, transmitiendo nuestro programa para todo Chile y a nivel internacional a través de internet. Saludos cordiales allí a los oyentes de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile, a través de la mano del pastor Pablo Real. Bien, mis queridos oyentes, estamos en la etapa de estudio del capítulo 4. Inyección de Esperanza se llama la página en YouTube, hermano. A lo que están preguntando dónde se puede conseguir los videos de enseñanza. Bueno, si es de Inyección de Esperanza, pueden entrar ahí en la página Inyección de Esperanza en YouTube. Así mismo se llama la página. Y tiene el logo de la jeringa con el nombre en hebreo del Padre incorporado. Ahora, si quieren el de guaraní, es cada día Torah, estudio bíblico en guaraní. Bueno, en Facebook me encuentran con Emilio Vázquez. En TikTok también tenemos bastante información, hermanos queridos. Si me siguen en TikTok, búsquenme en TikTok. Ahí he visto algunas hermanas que están repartiendo algunos videos que hice acerca de algunas explicaciones muy interesantes. Muy interesante. Búsquenme en TikTok con Emilio Vázquez, me encuentra. Y síganme allí porque cada video que voy alzando para que le lleguen las notificaciones. Como le dije, en Facebook me encuentran con Emilio Vázquez y el Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE. Nuestra casa de estudio principal está en Ciudad del Este, kilómetro 9,5, Mondag. En Ciudad del Este. No recuerdo, alguien me había preguntado, me dijeron otro nombre, pero que no era. El lugar donde está nuestra congregación es Mondag. Es que se me fue el nombre que me preguntaban. No está, esta congregación no está en. Ay, ¿cómo me dijeron el nombre? Algo parecido, Pero no. Esta congregación nuestra está en Mondag, kilómetro 9,5 en Ciudad del Este. El pozo de Jacob. Siempre queda algo del Padre para su pueblo. Dice acá. Para nosotros quedó el Mesías como pozo de agua pura y cristalina, dice. Amén. A ver, no solamente el Mesías, también lo que viene del Padre. Claro, reconocemos que el Mesías fue levantado, enviado por el Padre, pero también las palabras mismas que habló el Mesías. Acuérdense de que él dijo que esas no eran sus palabras, no es que él inventó. Y miren, el Espíritu Santo también, el Ruach HaKadosh, Ruach HaKodesh. O sea, si vamos a añadir un poquito a este comentario de este hermano o hermana, terminación 979, que siempre queda algo del Padre para su pueblo en cada tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí claro, pero los judíos nomás no les aceptaban a ellos que eran pueblo del Padre. Para ser pueblo del Padre, estos samaritanos tenían que aceptar al Mesías, así como fue enviado. Ahí sí. Entonces también lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué pasó ahí con el mensaje? Bueno.
Eh, Vamos a ver si podemos leer ahora. WhatsApp web, ese es el tema acá. A ver qué más estaba diciendo. Estaba diciendo que aparte de que el Padre nos dio al Mesías, para que nosotros seamos del Padre y pueblo del Padre, tenemos que aceptar al Mesías, así como el Padre quiso que le aceptemos. Tenemos que creer en el Mesías, así como el Padre le envió. ¿Quién es el Mesías para nosotros? Eso tenemos que creer y eso tenemos que aceptar. Lo que dice en la Biblia del Mesías en su forma no adulterada y no reinterpretada en las religiones. Y también, ¿qué es lo del Padre que va a quedar para nosotros, aparte de tenerle al Mesías como nuestro Salvador, como su pueblo? Es su misma palabra, que el Mesías, por ejemplo, yo siempre digo y vuelvo a decir, no sé si en este programa ya lo dije, pero siempre le digo a algunos hermanos, el Nuevo Testamento o la Brija Dashá, esta vez orado, este mensaje que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, es la explicación del Antiguo Testamento que el Mesías va haciendo. Lo explica, lo enseña, lo vive, lo hace en forma de parábola, busca ejemplos, o sea, nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, el Mesías, heredad del Padre para nosotros, como el pozo de Jacob fue heredad del Padre para los samaritanos que creían en el Mesías. La palabra, las interpretaciones, los mensajes espirituales, los consejos que tenemos en las Sagradas Escrituras, que no ha sido torcida y cambiada y adulterada, también son heredad del Padre para nosotros. Y el Ruach HaKadosh o el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, que también procede del Padre, ¿sí? Que es el mismo poder que ungió el Padre al Mesías, también es una herencia para nosotros. Esto es buenísimo. Bueno, a ver qué más por acá. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si, le pregunta: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer habitante de Samaria? Y ahí aclara, dice: porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, no tenían comunión, no se hablaban, no negociaban. Era increíble. Por lo que ya expliqué la vez pasada. Creo que alguien me mandó aquí un comentario que estaba que buscó también acerca de eso. Pero sí que yo ya le dije cuál era el problema por aquí. He visto que había. Dice que el hecho de que los judíos no trataban con los samaritanos tiene su historia desde las 10 tribus. Se separaron Judá con Israel del norte en el 700 antes del Cristo, dice acá. Luego, a causa de su desobediencia, las 10 tribus fueron conquistadas por los asirios y fueron diseminados por todas las naciones. Y los pocos que quedaron en Samaria fueron mezclados con los de otras naciones. Eso, gracias por lo que me enviaron aquí, pero justamente yo ayer estaba explicando este punto. Y cote que le dije: si quieren aprender más, se contactan conmigo, o si van y buscan la división del reino, como recién dije en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces ellos no eran considerados impuros, ¿sí? Dice, eran considerados paganos, dice. Los samaritanos por los judíos. Ahí voy entendiendo este comentario. Porque sus hijos y ellos mismos ya no eran considerados israelitas puros por los judíos. Además, tenían su lugar sagrado en el monte Gerizim, que consideraban más importante que Jerusalén, dice acá. Excelente. Sí, en Gerizim, sabe que ahí en el monte Gerizim
ellos tenían su estatua. No vamos a negar, yo no voy a cubrir que los samaritanos eran idólatras, pero también entre muchos dioses que ellos adoraban, también creían y adoraban al Todopoderoso y Supremo de Israel. Eket Asher Eket Yud-Heh Vah-Heh, Yahweh. Es cierto, ¿qué dice acá? Es cierto que los samaritanos pronunciaban el nombre Yahvé, dice. Yahvé. Bueno, Yahvé. Ese nombre está en la Biblia católica. Es el más cercano a la pronunciación del nombre sagrado del Padre, hermano querido. Y muchos no le prestan atención. Inclusive una vez yo estaba hablando de esto, creo que estaba demostrando que en una de las Biblias, creo que era la Reina Valera, mismo decía que Jehová no es el nombre del Padre. E inclusive yo estaba diciendo que su nombre se pronunciaba algo así como Yahweh, porque ahí estaba el tetragramatón YHWH y la misma Reina Valera mostraba cuando estaba haciendo esa explicación. Eso lo van a encontrar también en TikTok, esa explicación. Y en una de esas explicaciones sale alguien y se enoja y dice porque se malinterpreta, que esto, que aquello, que viene a ser lo mismo, que eso son solamente explicaciones. Y era de la congregación católica la persona. Y le dije, ¿y usted sabe cómo se llama según la Biblia de ustedes? ¿Usted sabe cómo se llama el Padre según la Biblia de ustedes? Ahí dice, Jesús, me dice. Entonces tuvimos que ir en el Antiguo Testamento y tuvimos que buscar donde dice Yahvé. O sea, esta persona, no voy a decir nombre, pero es increíble cómo estaba ahí discutiendo, barajando, compartiendo, pero esta persona ignoraba el nombre del Padre, en qué forma estaba en su propia Biblia. Imagínense. Y también, y ahí fue cuando me fijé también la explicación de Éxodo 3:14 de la Biblia católica y wow, coincidía, ¿verdad? Y en la Biblia católica sí, ahí dice Yahvé. ¿Y cómo se pronuncia? Yahweh. Pero está escrito Yahvé, pero se pronuncia Yahweh. Entonces, ¿cómo podríamos pronunciar también nosotros el nombre del Padre de YHWH? Y Yahweh. En la pronunciación coinciden, pero en la forma de escribir nomás. Pero yo considero que el Yahvé que está en la Biblia católica es el más acercado al nombre sagrado del Padre que podemos tener. Comparando con lo que le pone a algunos otros, ¿verdad? Poniéndole nombres de títulos como nombre o poniéndole nombre inventado, ¿verdad? Bueno, a ver, yo cuando entro en este tipo de algunas mini explicaciones ya me emociono y ya me salgo muchas veces del versículo. ¿Dónde me quedé? Lo de la samaritana que siendo judío, el Mesías. No solo el Mesías. Este nomás marca un poco el hito ahí porque él es un maestro de la ley. El Mesías era maestro de la ley. Nunca se olviden de esto. El Mesías fue maestro de la ley. Rabí. Bueno, después más tarde lo que se conoce como rabino ahora. Y los rabinos no acostumbraban a hablar con mujeres extrañas. Creo que hasta hoy. Pero el Mesías, en su calidad de maestro y de Mesías para empezar su ministerio, encontró una muy buena oportunidad a esta mujer, a la cual él profetizó, habló, enseñó, y por medio de esta mujer, la señal que él le hizo a esta mujer, muchos otros llegaron. Muchas veces pasa eso. O sea, el Mesías no medía, no. Él no llevaba esa ortodoxia de decir, no, ya esta es mujer, yo no le voy a hablar. Dice, ¿acaso en la ley de los judíos prohíbe hablar hombre con mujer? Dice acá.
En la ley de los, porque cuando tú me dices ley de los judíos, me tiene que especificar. Pues ley de los judíos, yo sé que hay dos tipos de leyes. Está la Torá, que es donde está la ley del Padre, del Todopoderoso, 613 mandamientos. Esa es la Torá, esa es la ley que el Padre dio al pueblo, a las 12 tribus. Más a los gentiles que se injertaron en Israel cuando salieron de Egipto. Cientos o miles de gentiles. Bueno, ley judío, cuando tú me dices, yo entiendo, porque yo sé que hay una ley aparte de los 623, que hoy lo encontramos en el Talmud, en la Midrash, ¿verdad? Dicho sea de paso, que se encontró un escrito en la cueva de Qumran de las obras de la ley, que eran interpretaciones derivadas de los mandamientos que el Padre le dio a Moisés, pero que era otro conjunto de ley, y a eso se le llama ley de los judíos también, o obra de la ley, o se puede tradiciones de los padres. Hoy se tiene en el Talmud también muchas explicaciones de eso. Pues eso no es la Torah, no es el Pentateuco, no son los mandamientos, toditos los mandamientos que el Padre dio. Eso no está en el Talmud ni tampoco en la obra de la ley. Son explicaciones, discusiones, razonamientos acerca de cómo se debe entender, qué se debe hacer, comentarios, midrashim, como dice alguno, midrash, tal soar. Bueno, estos son escritos que después, posteriores, se escribió para entender los mandamientos. Por eso que hay que tener cuidado, hermanos, cuando decimos ley de los judíos. O sea, nosotros que entendemos que hay dos tipos de leyes, inmediatamente vamos a darnos cuenta si a qué ley se refiere el texto. Si era realmente a los judíos, la ley que inventaron los judíos o interpretaron los judíos y sus maestros y sus eruditos, o realmente el texto está hablando del mandamiento que el Padre dio a Moisés, la Torá o el Pentateuco. Pero ustedes muchas veces hacen ese comentario y no diferencian. Y eso confunde, hermano. Yo no quiero que se enoje conmigo por esto, ¿sí? Pero solamente valga la redundancia para ir explicando un poquito esto. Vamos a ir aprendiendo también de a poco. Si no, pues hay confusiones. Por eso que cuando se lee es que vamos a trabajar con eso. Terminado el estudio de Juan, yo ya prometí a los hermanos que si me ayudan, me siguen financiando, apoyando, voy a continuar con el estudio de Gálatas, segunda temporada, ya evolucionado 2.0 otra vez. Y quiero nomás decirle que Gálatas habla de la ley, hay que ver el contexto, si habla de la ley que el Padre le dio a Moisés, o habla de la ley interpretada, creada por los judíos que tienen en otros escritos. Porque muchas veces encontramos ley en Gálatas y pensamos que es la ley o los mandamientos del Padre, y como que todo ya fueron anuladas. Cuidado, obras de la ley. Cuando Pablo habla obra de la ley, hay que ver el contexto. Si se refiere a este conjunto de leyes, mandamientos interpretados de la ley de Moisés, que fue escrito y entre los cuales se posicionó alguna doctrina que sí o sí se tiene que practicar, pero esa doctrina ya era interpretación de hombre. Y alguna de esa doctrina anuló los mandamientos de la ley de Moisés que el Padre dio al pueblo. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 7, los dos mandamientos, ¿sí? Mandamientos de la ley de Moisés, los mandamientos de los sabios, la tradición judaica, los mandamientos de los judíos, como digo aquí a un hermano, o la obra de la ley también. Así que hay que manejar estos términos, hay que conocer estos contextos, estos textos y estos contextos para poder hacer una buena enseñanza, para no confundirnos, hermano. Bueno, alguien me estaba pidiendo Efesios. Y yo estaba diciendo, ¿será que va a ser el tercer estudio de este año? Porque ya tengo agendado Gálatas después de Juan. Empezamos con Éxodo, después entramos con Juan, porque pidieron Juan y ahora piden Gálatas.
y veo otro que ya están con Efesios, que también podemos hacer otro repaso, pero vamos a ver cómo van las cosas. Oren por mí, por mi salud, por la salud de mi familia, provisiones, sustento para que podamos cumplir con todos estos estudios que va a ser muy interesante a la calidad que hago esto. De la misma manera que voy haciendo estos estudios verso a verso, mirando desde el hebreo, griego, transliteraciones, palabras, significado, significado correcto, idea, idea central. Bueno, a ver, alguien más comentó aquí algo, hizo una pregunta. Hasta el versículo 9 estábamos, ¿verdad? Sí, tenían, había mucho parecido con muchas personas en sus religiones que hoy tienen muchos dioses y entre esos dioses también adora a Yahweh, al Todopoderoso. Hay religiones así, sí. O sea, ¿de dónde vino esto? Esto ya era. Imagínense, esto en el año 700, antes del Mesías, ya esto estaban haciendo los propios israelitas, las 10 tribus. Estaban elevando algunas estatuas en el monte Gerizim y ahí estaban adorando otros Baales. Y también entre ellos estaban adorando al Elohim de Israel. Pero eso no le gustaba nunca al padre porque estaba transgrediendo Éxodo capítulo 20, verso 1, verso 1, 2 y 3. Hasta creo que el versículo 8, donde habla de no hacer imágenes, estatuas, servir a esas estatuas, todas esas cosas. Que él solo es el Elohim, que él es celoso. Entonces, ellos estaban transgrediendo eso, pero como pareciera que ellos tenían una interpretación que no les afectaba eso, pero cuando viene el Mesías se van a dar cuenta que estaban errados en esa interpretación de que igual podemos tener algunos abogadillos por allí, algunos amuletitos ante el cual arrodillarnos, algunas imágenes a quienes pedir alguna intercesión, pero vamos a adorarle al Todopoderoso. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso ya hablamos y expliqué. Qué lucha que tuve esa vez. No sé si ustedes, seguidores míos, oyentes del programa, se acuerdan de cuando estudiamos Éxodo y cuando entramos en el capítulo 20. ¡Wow! Lo que fue eso. Creo que tengo por ahí, no sé si no se borró de mis archivos esos estudios. O puede ser que ya lo tengamos ahí en la página de Inyección de Esperanza. Eso capítulo 20. En el guaraní cuando hice cómo se sacudían las religiones. Che. Impresionante. Cómo defendían sus estatuas. Bueno, y hasta hoy muchos van a estar defendiendo sus ídolos, no necesariamente una estatua, algo que está sacándole el momento de tener comunión con el Padre. Un celular puede ser un ídolo, claro. si tu celular te está sacando horas, momentos de tener comunión con el Padre y a causa de ese celular, por mirar cosas macanadas, perdiste comunión con el Padre, entonces ese celular es un ídolo. El que ocupa el lugar del Padre es un ídolo. No necesariamente que tú te tienes que arrodillar ante ese celular, pero ya te sacó el lugar del Padre. Lo cambiaste al Padre por ese celular para usarlo mal. Me refiero a usarlo mal porque todos tenemos celular. Bueno. Como tú siendo judío te ya expliqué. No, el Mesías tuvo mujeres que le seguían y le servían. Él no le prohibió a las mujeres. Ese era un problemón ya ahí. Por eso ya tuvo problemas con los demás maestros de la ley, consideraban inmaculados. Le daba apertura a las mujeres para que puedan servirle, puedan trabajar en el ministerio. Pero ojo, hermano, ojo con esto, porque algunas hermanas de algunas congregaciones utilizan eso para elevarse en una posición donde la Biblia o el mismo Mesías no los elevó, no le puso, no le dijo que estén ahí. Esto es muy quisquilloso. Hay que respetar la escritura y la posición de servicio, el privilegio que tienen las hermanas para servir hasta dónde llega. Eso hay que conocer. Bueno. Sí, una cosa es para servir con el bien y otra cosa era, pero había mujeres que enseñaban, hermano. Había mujeres que enseñaban. Acuérdate de que Pablo habló, se refirió a algunas hermanas que estaban enseñando con su marido al tema. Con su marido al tema.
En ninguna parte dice o sea, la mala interpretación. Busquen en TikTok. Ahí, hermano Darío, Samira. En TikTok les pido que entren respecto al ministerio. Creo que respondí ahí donde dice que las mujeres callen, ¿no? Ahí van a encontrar y por favor repartan eso ahí en el grupo porque en muchos de los grupos donde ustedes están yo no estoy. Y me va a ser imposible ya. Ahí yo estoy explicando eso. ¿Por qué las mujeres callen en la congregación? Eso no es una prohibición a todas las mujeres que las mujeres no tienen que enseñar. Y hay otro que dice que solo las mujeres dice solo tiene que enseñar a las mujeres. Ah, justamente es el texto. Busquen en TikTok, por favor. Así me alivianan el trabajo, porque si no tengo que ir a Corintios, tengo que buscar todo el contexto y empezar, y me voy a salir de Juan. Sí, porque está bien, conlleva, se podría hablar de eso. A lo mejor en los grupos podemos hacer, pero aquí ya me van a llevar muy lejos de lo que es el texto, ¿verdad? Pero tengo la explicación, tengo el estudio. En TikTok entren, por favor. Ahí busquen. Tiene todo título. Y ahí yo estoy explicando por qué se dijo eso, por qué el apóstol Pablo dijo que las mujeres callen. No permito a las mujeres y todas esas cosas. ¿Qué es lo que no permitía a las mujeres? Hay que ver el contexto. Él no dijo no permito a las mujeres enseñar a los varones en un contexto prohibiéndole. Hay un contexto, el por qué y qué se tiene que cumplir. Las mujeres pueden enseñar a los varones, sí, pero tienen que estar con su esposo, pero tienen que cumplir los requisitos que habló el apóstol Pablo y hay que mirar el contexto de Corintios. Y creo que era Timoteo también que estuve explicando ahí. Bueno, pueden enseñar mis hermanas, no se preocupen. Pero tienen que estar bajo sujeción y dirección del ROE, del MORE, del mentor, del pastor y de su esposo, en compañía de su esposo. Solas no pueden ustedes manejar una congregación. Y ahí me detengo porque esto es tema muy quisquilloso y ya algunas hermanas seguro después van a empezar a tirar la oreja. Si quieren saber más, hermanas, pregunten más 595-985-162-975 o si estamos en algún grupo, hagan su pregunta allí. Y insisto, si quieren formar un nuevo grupo de enseñanza de este estilo, podemos hacerlo. Preparen el grupo, avísenme. Tengo un grupo nuevo, queremos aprender con usted. ¿Le puedo agregar, Pastor Emilio? Ahí yo le doy el ok, ¿sí? Así me facilitan también. A ver qué más tenemos por acá. Esto está en el verso 9. Ya respondí esto de la... A ver, dice, según esa época, los samaritanos tenían su propia versión de la Torá, dice. No sé si es cierto, dice. Sí, la Torá samaritana. Y probablemente en esa Torá había algunos despasajes que no coincidían con la Torá de los israelitas judíos. Es decir, una copia era. Creo que ese era los 5 maridos también, ¿verdad? Que vamos a mirar más adelante, ¿verdad? Bueno. Eso está en el verso... Bueno, ya va 9, 10 y demás. Habían ido a la ciudad, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo... Entonces nos quedamos en el 9. Nos quedamos en el 9. ¿Qué dice acá? Los samaritanos, es que el Mesías le dijo a la samaritana que tenía... Sí, correcto. Por eso te dije que es 5 maridos. Los 5... eran los 5 libros de la Torá que ellos tenían, pero que no respetaban y además entre algunos de esos creo que había otro libro que leían también ellos para sus dioses extranjeros, que era el otro marido, ¿sí? Que representaba el otro marido. Por ahí va la cosa. Bueno, hasta aquí nuestro programa el día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía, mis queridos oyentes. Agradecemos a los que nos sintonizan a través de Radio Watts Bíblica y a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad. También a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile. Saludos cordiales a todos y será hasta la próxima con Inyección de Esperanza.
y su amigo el pastor Emilio Vázquez.